Saludamos a la licenciada Caroline Ávila, ella es periodista experta en comunicación política. Ya sin la bruma, sin las dudas sobre estas elecciones, es una buena oportunidad para dialogar con Caroline sobre lo que pasó este domingo e iniciemos con el fenómeno Noboa, que muy pocos preveyeron. ¿Cómo le va, querido Gustavo? Un saludo a usted y a la audiencia. Decía hoy en un artículo que se publica en el Mercurio, hay sorpresas y también hay sorprendidos. Me parece que sí, el fenómeno Noboa, como usted lo manifiesta, ha generado a más de unos sorprendidos, justamente porque, de hecho, incluso ellos mismos estaban en un escenario en el que estaban sembrando para el 2025 y se encuentran en esta alta indecisión que ya había en la población, pero que se eleva, se exaspera todavía más con la tragedia del asesinato de Fernando Villavicencio y que de alguna manera pone mayor, diremos que mayor atención al debate. Y en la conversación post-debate, en donde no le va mal al candidato Noboa, pero además tiene una mayor visibilidad, ¿no? En la misma conversación del debate, Jan Topic le dice, gracias Daniel por esa excelente pregunta, tú y yo estamos elevando el debate, eso quiere decir que ya hay una frase para recordar, recordemos que los debates al final del día son ejercicios de hasta cierto punto recordación, ¿no? De memorabilidad también. Y el día siguiente, Rafael Correa, que tiene una audiencia muy fuerte de gente que está a favor de él y en contra de él, menciona justamente, cuando él lo dice, ¿no? De manera objetiva, me parece que Daniel Noboa es uno de los que hizo bien su trabajo en el debate, pues justamente le da toda esa visibilidad que el post-debate favorece y esa energización, esa energía que le genera la campaña, fue bien aprovechada por el equipo de Daniel Noboa, que presenta con más fuerza su presencia en TikTok, su presencia en lo digital, en donde, por supuesto, las redes de influencers, como el caso de Lavinia, su esposa, favorecen y mucho, ¿verdad? Hacen que termine siendo una suerte de tercera vía, pero además una tercera vía que no solamente está bajo la fuerza de las circunstancias que acabé de describir, sino también porque tiene el mérito propio de haberse cuidado, de no haberse ensuciado, por decirlo de alguna forma, contaminado con esta conversación de extremos, ¿no? Del correísmo versus el anticorreísmo, de la mafia contra la impunidad, en fin, qué sé yo, este tipo de dicotomías que lo único que estaban haciendo era volviendo una conversación mucho más tóxica y que la ciudadanía claramente había estado mostrando ya hartazgo, cansancio y que de alguna forma demostraba por qué razón hasta antes de la muerte de Villavicencio estaban estancadas esas votaciones, ¿no? Lo importante se viene. El hecho es que hay dos finalistas, Luisa González, Daniela Noboa, se encuentran en un nuevo estatus, son potenciales presidentes de Ecuador. ¿Cuáles son las primeras señales que van arrojando cada uno de ellos? Considero que a su vez, volviendo a la pregunta inicial y para de ahí retomar a la que acaba usted de hacer, también existe una sorpresa en la votación de la Revolución Ciudadana. El impacto, el golpe que se recibe, por supuesto, del asesinato de Fernando Villavicencio, en donde hay que dejar bien claro, ¿no? Esta es una tragedia que la primera víctima, además de Fernando, es su madre, sus hijas, hemos visto, ¿no es cierto?, sus amigos, sus seres queridos, pero si quisiéramos mirar el país, la democracia, pero quisiéramos mirar desde estos efectos colaterales políticamente hablando, hay una pérdida fuerte de votos en un partido en particular, que es el caso de la Revolución Ciudadana. Y claro, verles a ellos con un 33.6% de la votación, a pesar de esta, como ellos lo han definido, hecatombe política, eso también es una sorpresa. La cantidad de asambleístas que han tenido, a pesar de esta narrativa extrema, porque qué duda cabe, el momento que muere, de la forma que además es asesinado Fernando Villavicencio y la persona el rol que tiene, diremos,
digamos, en el concierto político ecuatoriano, lo lógico, la conversación lógica, obvia en la ciudadanía es buscar en el adversario político natural de Villavicencio esa culpabilidad, ¿no es cierto? Entonces, era como para que en verdad era un desastre político del cual no se iba a poder recuperar la Revolución Ciudadana y sin embargo lo hace. Ahora, ¿cuál debería ser el Ahora, siguiente? antes de seguir con su elucubración, Caroline, ¿realmente puede rayar con lo miserable esto de ponerse a pensar y sobre todo a expresar a quién afectó, a quién favoreció y sobre todo sacar conjeturas a través de esto sobre posibles autores intelectuales? Sí, sí, o sea, yo estoy absolutamente en contra en que se mantenga un discurso de Ujú, por culpa de la muerte de nosotros somos víctimas, que eso me parece ujú. absolutamente fuera de lugar. Me refiero en concreto a discursos que se han visto en las redes sociales de ciertos liderazgos que tienen algunos de los movimientos en mención. Insisto, justamente esa narrativa de extremas son las que han sido fuertemente castigadas este 20 de agosto. Sin embargo, insisto, con el cuidado y el respeto que se merece, porque esta es una tragedia que golpea profundamente a la madre de Fernando Villavicencio, a sus hijas, a su familia, incluso a sus allegados, sus amigos. No podemos, si es que estamos mirando desde la ciencia política, desde la comunicación política, dejar de mirar los efectos, digámoslo con otros términos, los efectos en la democracia, los efectos en el comportamiento electoral. Eso no hay ninguna duda. Y uno de esos, hay que decirlo, era ese bajón, diremos, de la voluntad política, de la voluntad de los ciudadanos sobre una preferencia electoral particular, que era en este caso la Revolución Ciudadana. Entonces, bajo esa perspectiva, quizás lo que iba a pasar el 20 de agosto iba a ser otro el escenario y sin embargo han logrado recuperar una conversación más positiva sobre ellos y tener más de 50 asambleístas y tener el 33.6% de la Claro, votación y que quienes implica. seguían y seguíamos la evolución de estas encuestas, tratando de filtrar todo lo que se podría, lo que se podía entre aquello que se puede tener un poco de fe y aquello que no, Así, realmente había un sube y baja en todas las cifras, una incluyendo de la inestabilidad, Revolución Ciudadana. por supuesto, una inestabilidad profunda que hasta cierto punto, y no quiero desmerecer el trabajo de los estrategas políticos, que la Revolución Ciudadana por supuesto los tiene, pero también es la cosecha de los errores directamente proporcionales. Es, en este caso, Jan Topic, que con este discurso de extrema pierde los votos blandos correístas que eran justamente la fuga que estaba teniendo Luisa González, que logra recuperar. Por supuesto, no es la única razón. Esto es mucho más complejo que solamente los errores de Topic, pero que de alguna manera pasa por allí, ¿no? Y eso es el resultado que tenemos. Topic en cuarto lugar, Zurita, que de alguna forma sostiene no solamente el voto de Villavicencio, sino también el voto solidario, el voto pésame, y dejándole a Novoa este espacio de segundo lugar con el resultado de tercera vía. Ahora, su pregunta era, ¿por dónde van ahora? En el caso de Novoa, Exacto. ¿Qué señales están dando? Ese punto focal del 15 de octubre, que es lo fundamental. por supuesto, ¿Cómo están actuando inicialmente estos dos candidatos en este camino que va a ser largo, difícil y sin duda. tortuoso? Sin duda. Me parece que los dos reconocen que la campaña tiene que resetearse. Esta es una segunda vuelta, es un borro y va de nuevo, es una hoja en blanco y que además es una hoja en blanco que parte desde las lecturas que el 20 de agosto deja, ¿no? Eh, Daniel Noboa debe saber que esos 15 puntos que crece en los últimos días de campaña son votos blandos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es reafirmar esa votación. Y ha dado ciertos señales de esa preocupación, porque cuando la prensa le pregunta, porque es una pregunta que viene de cajón, ¿no? ¿Con quién va a hacer alianzas? Él responde, mi alianza es con el pueblo. ¿Por qué razón? Porque la lógica de hace 2 años era aliarse con toda la corriente anticorreísta, pero Noboa nunca estuvo en el escenario de la narrativa correísta versus anticorreísta. Entonces, si él hace ese gesto, que en algún minuto dado va a llegarle, pero que le llegue y no rechace, es distinto a que él convoque. Eso es otra narrativa. Entonces, se cuida y se cuida bien
en la medida en la que se mantenga en ese justo medio, es muy probable que pueda reafirmar esa votación de 15 puntos recibida en tan corto tiempo. Él debe reconocer que ese no es un voto duro, es un voto blando. Él puede asegurarse, pero también se le puede escapar. Y eso sí conoce, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, y han hecho cambios y gestos inmediatos en su estética y en su narrativa. Y usted ha visto probablemente, por ejemplo, lo que en redes sociales ya ha circulado como primeros esfuerzos comunicacionales, tanto el video que presenta la candidata Luisa González, inclusive el video que presenta el candidato Andrés Arauz, que dan inmediatamente tónicas diferentes, mucho más frescas, más dinámicas, con más energía y con una estructura comunicacional más amplia, ¿no? Más abierta, hablando más de mujeres, además con una narrativa que identifica las diferencias entre modelos más que personas, es decir, el modelo de gobierno ciudadano versus el modelo de gobierno de la élite. Y ahí, en ese sentido, qué duda cabe, la Revolución Ciudadana sabe manejarse bien porque ha sido hasta cierto punto la tónica y la dinámica, al menos en términos comunicacionales, con las cuales se siente bastante más cómoda. Estos votos blandos que favorecieron a Noboa en la última etapa son de alguna manera identificables, se lo puede ubicar en algún nicho, se le puede dar algún tipo de señas de identidad, discriminar y decir, este grupo de ecuatorianos votaron por Noboa. Según las encuestas que ADN maneja de la información que me dieron justamente esta mañana, es que hay un componente en las edades de 25 a 35 años y también de 18 a 25 años. Es decir, ellos consideran que en ese segmento etario se está concentrando la mayoría de sus votantes. Claro, Que es un 40% del electorado aproximadamente. sí, porque claro, si extendemos hasta la franja de los 42 años, sí llegamos a ese número que usted bien menciona. Entonces, y ese es justamente un espacio muy interesante de votación porque es este votante que no necesariamente identifica el concepto de ya lo hicimos, que mencionaba la Revolución Ciudadana con tanta fuerza, porque no le alcanza, requiere el cómo, requiere los detalles adicionales y por eso es un voto blando, porque optó por una tercera vía sin mucha fe. Es casi como ya, ok, vamos a ver qué hay, pero ahora es cuando está conociendo. De manera que los discursos que en este momento de el candidato Noboa serán fundamentales para reafirmarlo o no. Y de igual manera, la Revolución Ciudadana, si es que Luisa González hace los ajustes y los deberes y afirma mejor con los cómo, el qué es lo que tanto dice que ya lo han hecho y que se garantiza lo que van a hacer, es posible que esos votos entiendan de otra manera lo que hasta ahora han recibido de la Revolución Ciudadana. Todo va a depender de cómo ambas candidaturas, por un lado, administren el mensaje y por el otro lado, administren el tiempo. Porque recuerde usted, querido Gustavo, esta es una segunda vuelta, pero es una campaña larguísima, más de 50 días. Entonces, este va a ser un proceso que se va a zanjar nuevamente hacia el debate y en la semana siguiente. Esa votación de Noboa, el voto blando particularmente, puede ser interpretable como un pedido de renovación de la clase política. Sin duda, sobre todo de renovación de las prácticas políticas, que se puede también reflejar con la clase, obviamente. Recordemos que también Noboa no es necesariamente algo nuevo en el electorado. El apellido como tal es una marca con la cual nosotros estamos muy familiarizados y eso también ha corrido con gran ventaja para él. El mismo hecho de utilizar las brigadas, a su madre, la familia, el decir ya es hora que un Noboa llegue a Carondelet, en fin, es precisamente no está hablando de una renovación, nos está hablando de lo que ya sabemos. Pero ¿en dónde está esta suerte de
de marca nueva es porque ya no es el papá, ahora es el hijo, es alguien que se expresa bien, que habla de corrido y que tiene ideas que resultan ser interesantes, ¿no? Y a eso se enfrenta, y por eso la Revolución Ciudadana ha presentado estas estéticas distintas, al menos en las candidaturas de Luisa González y de Andrés Arauz, que si es que no hacen estos cambios amplios, pues obviamente quedan diremos que quedan en un rol secundario, necesitan refrescarse ellos también y necesitan tratar de rasguñar un poco más, diremos, ese centro, esos votos que no solamente desde lo ideológico, porque obviamente han tratado de plantear esto de izquierda versus derecha, sino también de esto de ciudadano versus elite, que de alguna forma les podría favorecer si es que esa narrativa se instala, ¿no? Habrá que ver luego cómo la ciudadanía recibe estas conversaciones, recibe estos mensajes y si es que logra sintonizar con ellos. Echemos también un rápido vistazo a los grandes perdedores, entre quienes ubicaría al movimiento indígena, a Yacu Pérez, al señor Herbas, al extractivismo. Yo creo que habría que ver en primer lugar si es que el movimiento indígena estuvo este momento en el contexto electoral. A mí me parece que no estuvo, ¿no? ¿Por qué? Porque es Leonidas Issa, al final del día, el que está embanderando el movimiento indígena. Una cosa es que Yacu Pérez Huartambel diga que él es indígena, pero no necesariamente es él el que lleva esa bandera. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted mira la votación del sector del centro, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, estos votos al final del día pareciera que se fueron por otros lados, Novoa, por ejemplo. Entonces, y eso es justamente una de las grandes debilidades que tiene Pachacutic al tener estos quiebres en su dirigencia, esa falta de identidad, el no entender qué mismos son ellos y a qué base representan. Entonces, me parece que ahí están pagando facturas enormes de ellos, la misma izquierda democrática, el daño que le ha hecho Herbas a la izquierda democrática. Y ese es el problema de alquilar el partido, ¿no? Y yo creo que nos hace falta seguir discutiendo sobre la problemática de los partidos políticos como organismos que si no se renuevan, no están respondiendo a las dinámicas de los tiempos y a las formas como los jóvenes o los adultos jóvenes quieren ser representados. No podemos seguir viendo esta bronca entre Dalton Gazibalupo y Vilma Andrade en redes sociales, o sea, eso le hace un daño enorme a la izquierda democrática, que es un partido que tiene trayectoria, que tiene trascendencia. No puede seguir el Partido Social Cristiano amparado en líderes externos para poder rasguñar unos 16 asambleístas y celebrarlos como la gran victoria, un partido con la trayectoria, con la trascendencia, con los liderazgos que tenía el Partido Social Cristiano. Entonces, yo creo que necesita el sistema de partidos ecuatoriano tener un cuidado mucho más profundo de la autocrítica, porque me parece que allí hay unos exámenes que se tienen que hacer. Y por supuesto, usted mencionó, por ejemplo, el caso de Otto Sonnenhosner y del extractivismo como tal, el resultado de la votación del Yasuní. Creo que necesita ser leído de mejor manera. El gobierno no lo está haciendo bien con las expresiones que ha hecho estos últimos días. Hay frentes enormes con los cuales se está levantando. Ya yo sé que se está yendo y parece que la forma como se está yendo, al menos con esta última decisión, es el auténtico ejemplo del eslogan con el cual partió. Estoy recordando el ya que, y usted complete la expresión, porque básicamente le está dando una bofetada a la decisión de la población ecuatoriana, ¿no? Quemando los barcos, pero no porque se quedan a enfrentar la situación, sino porque se van. Ahí se quedan exacto, y esa no me parece que es la forma como quisiera Guillermo Lazo que la historia lo recuerde. Entonces, y básicamente en esa misma narrativa se quedan otras de las candidaturas que no lograron leer adecuadamente el tema de los cambios de los tiempos, ¿no? Que es bueno que se discuta, que se tenga una conversación adecuada y que al menos un poco fuera de tiempo, yo creo, porque la consulta del Yasuní debió ser dada hace 10 años atrás, la verdad. Pero el hecho que se dé ahora también es interesante porque lo que hace es que el tema ecológico, el tema ambiental, sea un tema de conversación que vale la pena tenerlo en cuenta.
Para finalizar, Caroline, sé que es temprano para poder tener conclusiones, pero ¿qué es lo que va a ser importante en esta campaña con miras al 15 de octubre? Creo que nos hace falta, bueno, sin lugar a dudas, el tema de inseguridad va a seguir en la tónica. Esperemos que ya con una mirada más propositiva y no necesariamente bajo la dinámica de las mafias o el narco, sino ya más específicamente hablando sobre las soluciones. Y me parece que el tema económico, sobre todo teniendo entre las candidaturas una cuyo lema inicial ha sido lo económico, probablemente se ponga más en la palestra pública. Recobre este interés, ¿no? Y más aún si es que el modelo extractivista o post-extractivista entra en la agenda, que yo espero que lo haga a partir sobre todo de estas decisiones que ha tenido el gobierno de no hacer caso a la voluntad popular en la consulta popular, justamente. Bien, Y obviamente el tema que no se trató y que debe tratarse ahora son dos. Gobernabilidad, porque ya en este momento con una nueva asamblea ya bastante clara en su configuración, ya se puede hablar sobre opciones de gobernabilidad para quien salga elegido en octubre o elegida en octubre y a su vez el fenómeno del niño, porque esto sí ya son temas que reclaman urgencia y esta circunstancia no va a esperar, de manera que las candidaturas tendrán que apostarle prontamente a una hoja de ruta y demostrar que tienen esa capacidad. bien. Gracias, Caroline, por habernos acompañado. Un gusto. Han escuchado a la licenciada Caroline Ávila, PhD, periodista, experta en comunicación política.